Durante el confinamiento me vinieron y nos hicieron la rampa y me pusieron una rosa de los vientos o rosa de los vents. Aquí está muy bonito y muy brillante porque está recién hecho. Pero mientras el chico lo estaba midiendo, ponía su iPhone o su móvil allí con la brújula. Yo dije, yo creo que el norte es para allá, ¿eh? Yo creo que es para allá. Y yo decía, no, es para allá. Digo, míratelo bien. Digo, no, es para allá. Y yo dije, bueno, pues manda la brújula, ¿no? Lo que es el norte y habrá que vivir con eso. Y me pareció interesante la ilustración mientras lo pensaba. Y estoy teniendo la oportunidad de compartir este mensaje con diferentes grupos de hermanos y creo que es una cosa que paulatinamente, cada tanto hay que recordarlo, hay que refrescar nuestras memorias acerca de esto porque se está perdiendo mucho entre las iglesias. Yo cuando era jovencito estaba un tema que se hablaba muchísimo, estaba por todos los devocionales, por todos lados. Ahora no, ahora voy con algunos hermanos con los que me crié cuando era jovencito y hablan todo el culto de la esperanza del creyente. En ningún momento se habla acerca de la venida del Señor Jesús, de que Él puede venir en cualquier momento y que estaremos con Él para siempre. Y mi propósito esta mañana no es tanto hablar y daros una meditación, sino Yo he llegado al punto de mi vida que digo, es que soy maestro, no soy persona que da, no sé cómo decir, no puedo expresarme emocionalmente mucho porque si no me emociono mucho, ¿sí? Entonces he dicho, bueno, pues voy a enseñar porque es el don que creo que el Señor me ha dado. Entonces esto es lo que voy a hacer esta mañana. Tenemos que refrescar nuestra memoria en unas verdades que están por todo el Nuevo Testamento, están por todo el Antiguo Testamento, pero por todo el Nuevo Testamento, los hermanos que escribieron, inspirados por el Espíritu Santo, está metido en el tejido de casi todas las cartas, por todas las cartas, la venida de Cristo y tenerlo siempre presente. Está incluso en sitios donde yo, incluso esta mañana estaba pensando en uno, digo, bueno, pero es que tengo demasiados, ¿qué hago yo con tanto? Pero antes una pequeña lección de la historia de la Iglesia. Durante los primeros 250 años, la Iglesia de Cristo, bien o mal, mejor o peor, vivía con esa cosa latente en sí misma, diciendo, el Señor viene. ¿Sí? El Señor viene. Pero cuando llegó el año 250, surgió un maestro que ni siquiera era el líder de una iglesia y empezó a desarraigar los corazones de las personas de las palabras de las Escrituras y a inventarse ideas que la gente se quedó muy embelesada con ellas. Y uno de los efectos fue de que perdieron este sentido de la cercanía de la venida del Señor, porque empezó a inventar ideas muy bonitas, imaginaciones, algo como lo que dice en 1 Timoteo 4, que habla acerca de ideas demoníacas, dice, inventándose ideas de que uno no puede casarse o que uno no puede comer ciertas comidas, y inventó unas ideas acerca de ciertos pasajes de las Escrituras que quitaban el sentido normal de lo que tú lees. Y podría daros varios ejemplos ahora mismo, pero no tengo tiempo, ya llegaré a otro día, ¿sí? Entonces, fijaros lo que dice un hermano que quizás no creería igual que yo, que muchos de nosotros aquí, acerca de la cercanía de la venida de Cristo, pero él lo reconoce. Adolfo Harnack dice, lo cierto es que la fe en la cercanía de la segunda venida de Cristo y el establecimiento de su reino de gloria sobre la tierra aparece tan temprano que uno habría de cuestionarse si no debiera ser considerado parte de la esencia de la religión cristiana. Hay que reconocer que esta expectación, palabra muy especial, bíblica, era una característica prominente en la proclamación temprana del Evangelio.
Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 3, dice que es una esperanza, que el que tiene esta esperanza en sí mismo, se purifica a sí mismo, ¿sí? Y habla acerca de la venida de Cristo y de verle a Él como Él es, ¿sí? La revelación de los hijos de Dios con el Hijo de Dios. Así que este historiador, que no estaría de acuerdo necesariamente con mi entendimiento de las Escrituras, él está de acuerdo que en los primeros 250 años, y otros contextos también lo dicen, esto realmente era la esencia de la creencia de Cristo. ¿Sabes lo que hace la Iglesia hoy en día? Los creyentes dicen que es una doctrina secundaria, la venida de Cristo. Y yo estoy aquí esta mañana para demostraros, hasta hartaros de pasajes, porque los he traído, y Alfredo lo sabe porque ha visto el PowerPoint, hasta hartaros, por eso no tengo mucho que decir, tengo los versículos, para mostraros que incluso en nuestras traducciones no se ha traducido correctamente algunos tiempos verbales, los cuales te dan, o incluso alguna palabrita por ahí, que te dan a entender que ellos realmente su esencia era que está a punto de venir todo esto. Hace 2000 años. ¿Se equivocaron? No, sino ellos estaban a las puertas, la muerte o el arrebatamiento estaban a las puertas de que pudiera pasar, ¿sí? El 2.0. 2 personas que viraron el timón de los cristianos, giraron el norte, ¿sí?, del pensamiento de los creyentes, y esto no lo digo, lo dicen historiadores seculares y también gente que no está de acuerdo con nosotros. Giraron el pensamiento de los creyentes en vez de pensar en que Cristo puede venir otra vez y qué conlleva eso, las actitudes que yo tomo hacia mi vida, hacia lo que hago, a lo que hablo y cómo miro toda la vida, se viró como un desgarrarse y empezaron a mirar otras cosas. La grandeza de la institución cristiana, construir grandes reinos terrenales en la tierra, en nombre de Cristo, y etcétera. Cosas que vosotros sabéis, y en la tristeza que trajo esto, ¿no? Así que los alejaron del norte de la expectativa constante en la venida de Cristo. Aquí están estos dos hermanos, Orígenes. Allí lo veis, nació 184, murió 253. Este es el primero, en el año 250 por allí, que causó tal conmoción. Era un hombre piadoso, pero le encantaba inventar cosas de las Escrituras. ¿Sí? Ya no es, el agua siempre es el Espíritu Santo, la sangre siempre es otra cosa, no es lo que dice, eso es carnal y eso no es importante, sino es otra cosa, ¿sí? Más espiritual, ¿sí? Y después Agustín de Hipona pues siguió construyendo y él tuvo un gran impacto, es considerado santo por la Iglesia Católica Romana y es considerado y se le celebra entre la Reforma. También es curioso, ambos lo consideran como una gran autoridad, pero leer algunos de sus escritos directamente de él y veréis, la verdad es que muchas cosas que él escribió que no están nada bien, y también él llegó ya como sistema a quitar, es que lo dicen los eruditos, los historiadores, varió el pensamiento de los cristianos, sobre todo Agustín de Hipona, para que no consideraran inminente que Cristo podía volver y traer su gloria, ¿no? y que pudiéramos verle en cualquier momento. Sé que su teología no estaba desarrollada, no tenían todas las cosas que nosotros hemos estudiado los últimos 500 años, porque se perdió a partir más o menos del año 500, se perdió en la iglesia cristiana, en todos los ámbitos. Muy poco se sabe, ni se conoce, de que la gente esperara la venida de Cristo. Solo empezó a descubrirse de nuevo cuando la gente tuvo un poco de libertad de empezar a leer las Escrituras y desarraigarse de esta forma de pensar que dominó en el medievo, ¿sí?
Muy triste. Estoy leyendo un libro ahora mismo, Dispensacionalismo por Darby, o antes de Darby, en los siglos XVI y XVII, ya la gente estaba estudiando las Escrituras y estaba descubriendo de nuevo todos los detalles acerca de las profecías bíblicas que se habían ninguneado y se habían dejado a un lado en la Iglesia de Cristo. Y esto es la primera cosa que quiero enfatizar en lo que muestra en los pasajes de las Escrituras. Los apóstoles hablaban del tiempo que se ha acortado o que vivimos en el último tiempo, ¿sí? Esto es interesante porque en nuestras traducciones muchas veces no se traduce como que el tiempo se ha acortado. No sé cómo se hace para cortar el tiempo. ¿Cómo se acorta el tiempo? Vamos a empezar con unos versículos. Dice Romanos 8:18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mismo versículo, falta una palabrita muy pequeñita, pero no se traduce y no es un adjetivo, si es una palabra que se debería traducir a punto de manifestarse, que no son comparables con la gloria a punto de manifestarse en cuanto a nosotros, ¿sí? Ese a punto de manifestarse ese gusanillo que tenía, ¿no? Pablo cuando está escribiendo, eso que estaba comunicando es algo que decía podía pasar en cualquier momento, ¿no? Le quitas ese sentido y como que bueno, es una gloria venidera. Bueno, venidera. No. A punto de manifestarse, ¿sí? No es una cosa que viene, sino a punto de manifestarse hacia nosotros. 1 Corintios 7:29. Está hablando acerca del matrimonio, si casarte, si no casarte, cuestiones de divorcio. Entonces hay un parón allí y habla acerca de que el tiempo es corto. Vamos a leerlo. Dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no lo tuviesen. Eso les encanta a los maridos, que se les diga que ignoren a sus mujeres, no está diciendo eso. Y los que lloran como si no llorasen, tampoco está siendo insensible. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la forma, la apariencia de este mundo se está desvaneciendo, ¿sí? Entonces el tiempo es corto. Mejor traducido, el tiempo se ha cortado, ¿vale? El tiempo se ha acortado. Tenía un hermano escuchando esto y estaba leyendo la traducción trinitaria en catalán y dice, después me dijo, pues el temps s'ha tensat, ¿no? Se ha acortado. ¿Cómo se corta el tiempo? ¿Cómo se puede acortar el tiempo? Si lo consigo, ahí está. Bueno, más o menos se ve, está un poco deformado. Los tiempos del Señor, Dios ha establecido y estableció en la ley, en la Torá, sus tiempos. Se han cumplido las primeras 3 fiestas. Nosotros estamos viviendo el Pentecostés, el comienzo de la siega. Y entonces estos tiempos, Pablo habla de los tiempos y de las sazones, ¿sí? Y entonces estamos esperando el arrebatamiento, después habrá otra siega durante los 7 años y entonces los últimos 3 o 4, depende de cómo los quieras contar, están hablando de la venida de Cristo. O sea, todo eso está a las puertas. El tiempo se ha cortado, es que no es como los tiempos antiguos que decían pasan los años, tiene que venir el Mesías, pero no era como en cualquier momento pueda venir. Ahora sí nosotros estamos a las puertas en cualquier momento. Y si tú te mueres hoy, o yo me muero hoy, los hermanos que están muy enfermos se mueren hoy, están allí, ¿sí? O si el Señor llama de los cielos en cualquier momento, estamos allí. El tiempo se ha cortado, no hay tiempo que perder. Creo que es lo que estamos diciendo. Es una expectación. ¿Y cómo vivimos ahora? A la luz de que Él viene.
¿sí? O sea, estamos a las puertas de esa venida. 1 Corintios 10:11. Estas cosas les acontecieron para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, los fines de los tiempos. Nosotros no tenemos otra cosa que esperar. Hay creyentes que están diciendo, ¿quién va a ser el anticristo? ¿No? A mí, el jovencito, a los 14 años, 13 años, estaba diciendo, va a ser el nieto del rey de España, porque mira, tiene conexiones con el trono judío, cosas así. Especulaciones mil. Otros están acumulando comida y están almacenando comida porque piensan que van a pasar por la tribulación el día de Cristo, van a pasar por la ira de Dios. Vamos a ver algún versículo que dice que el Señor nos guarda de la ira venidera, ¿sí? Hablando de la venida de Cristo. O sea, es curioso cómo la iglesia anda a tientas muchas veces porque no prestamos atención a lo que está diciendo. Hijitos, ya es el último tiempo. Este es el último tiempo. Estamos a las puertas de algo grande. ¿Sabéis que el mundo lo está notando cada vez más? ¿Lo están diciendo? Olga se juntó con una vecina y dice, es que algo tiene que pasar porque esto está todo muy mal. Y es cierto. Todo está muy mal, cada vez generalizadamente en todos los sentidos, Y hay ese sentir que algo tiene que pasar. Bueno, nosotros ya sabemos lo que tiene que pasar, porque nos lo dice este libro, ¿sí? Y nos dice que nosotros estamos a las puertas. Ahora, hace 500 años, hace 1000 años, podía ser de aquí 500 años, pero la expectativa, la actitud, es la que debemos tener y mantener. Hebreos 9:26, hablando acerca de la venida de Cristo, dice, pero ahora en la consumación de los siglos. Consumación de los siglos, todas las profecías que tenían que relacionarse con su primera venida, lo que hablamos, ¿no? Los tiempos del Señor. Y ahora a nosotros nos toca también. La consumación quiere decir la finalización, es otra forma de decirlo, la finalización de los siglos. Estamos ya, las cosas cada vez van más rápidas, ¿sí? Y nuestra actitud debería ser más rápidas en el sentido de las ansias de estar con Él. Ahí está. 1 Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Su venida, dice aquí, debe llevarnos a ser sobrios, lo opuesto a lo que hace una persona cuando está borracha, ¿vale? Ser sobrios, ¿vale? No quiere decir que ser serios, aunque creo que sí debemos tomar las Escrituras mucho más en serio de lo que nos lo tomamos, ¿sí? Pero fijaros, también tenemos aquí el fin de todas las cosas no se acerca. No es como de aquí a un rato, sino se ha acercado. Se ha acercado. Es como estamos en primera línea y en cualquier momento todo esto puede suceder. ¿Sí? Primera de Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre nosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Sí? Que será revelada. Falta una palabrita, la misma. Es que es una palabrita muy pequeñita y no saben muy bien cómo... Pero ahí tienes el significado, que está a punto de ser revelada. Ya cambia esas ansias de ver al Señor, ya cambia. No será revelada, sino a punto de ser revelada. Y Pedro tenía ese pensamiento, yo espero en mi propia vida ver a Cristo, ¿sí? Revelado, y que yo sea revelado con Él. Y de ahí venimos a la segunda parte de estos versículos. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene.
Me hace gracia porque fijaros el siguiente versículo. Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Eso quiere decir vuestra prudencia, vuestra amabilidad, vuestra espíritu apaciguado, ¿sí? Apacible, sea conocido de todos los hombres. El Señor está a las puertas. Fijaros, ¿qué quieres decir, Pablo? El que no, aquí la palabra no es agape, aquí es fileo, ¿vale? Aquí es el que no le tenga cariño al Señor Jesús, el que no muestre su cariño y su amor hacia el Señor Jesús, sea anatema, que caiga sobre él el juicio del Señor. ¡Wow! Es que es un llamado, como Jesús decía, ¿no? Si hay algo que te impide entrar en el reino de los cielos, córtate el brazo, sácate el ojo, haz lo que tengas que hacer, porque esto es tan importante, ¿no? El Señor está cerca. ¿Queremos que venga el Señor? ¿Quieres que venga el Señor? ¿Sabes lo que implica eso? Quiere decir que tendremos que comparecer ante el Padre y el Hijo estará ya a nuestro lado. Y hay cosas que en nuestra vida que nos reconocerá el bien hecho y otras cosas que no, ¿sí? Entonces, la venida del Señor Jesús la debemos anhelar. Es una ansiedad que no nos debería dejar dormir en el sentido espiritual, ¿sí? Pero nos debería dar un poco de reparo el hecho, es el temor de Dios, ¿sí? Es ese temor de Dios de saber que tendremos que presentarnos delante de Él. Santiago 5, 7 a 9. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Está diciéndoles, hermanos, tened paciencia, que el Señor viene, ¿no? Tened paciencia, como que van a experimentarlo ellos. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y aquí el juez está delante de la puerta. Otra vez el mismo verbo. No se acerca, sino se ha acercado. ¿Sí? Se ha acercado. ¿Ya? ¿Cuántas veces lo hemos visto, ¿no? Que en vez de ser cerca, se ha acercado. Eso quiere decir que no hay cuerda, no hay distensión, no. Está allí. ¿Sí? Estamos a las puertas, todos, cada uno de nosotros. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 1:10, muy clave este versículo. ¿Sí? Dice, y esperar. Esta es no esperar en la parada de autobús, me estoy esperando que venga el autobús. No, es esperar a esa chica que me he enamorado, ¿no? Esa, a ver cuándo la veo, ¿sí? Es esa expectativa que te dices, tengo muchas ganas, ¿sí? Dice, al cual resucitó de los muertos, y en el mismo versículo dice, ¿quién nos libra de la ira venidera? Esto no es el lago de fuego. Está hablando de creyentes. Está hablando de la semana 70 de Daniel, la revelación, o sea, revelación del hombre de pecado, que habla en el siguiente libro, en 2 de Tesalonicenses. Y aquí nos da por sentado, y es una consolación, que el Señor nos librará a los creyentes antes de su revelación, nos librará de esa ira venidera. Y es una expectación que tiene el creyente. Este está duplicado. Primera de Tesalonicenses 4:15. Fijaros, Pablo hablando. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, solo quiero resaltar esto aquí, podéis leer el pasaje más tarde, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Cuándo esperaba Pablo que iba a suceder la venida de Cristo? En su vida.
no estaba esperando que iba a pasar todo terremotos. La gente dice, uy, ¿ves? Los terremotos, volcanes van en aumento, hay hambres, hay esto. No, lo que pasa es que nos lo bombardean. Tenemos tantos canales, tenemos información, tenemos móviles, tenemos toda la información y los creyentes andan por ahí desapaciguados pensando que ya. Y para eso se escribió Segunda de Tesalonicenses, para decirles que no, ya no estamos dentro de ese tiempo de la ira de Dios, de que el Cordero se levanta para reclamar lo suyo. No estamos viviendo en ese tiempo. Es el capítulo 2 y versículo 1, que dice, como que si el día del Señor ya está en pie. No. Nuestra traducción lo vela un poquito, ¿sí? Pero que no está en pie, no estamos en la gran tribulación, no estamos ni siquiera en la primera parte, que es la tribulación. No estamos ahí, el hombre de pecado no está caminando por aquí ya. No estamos allí. Estamos esperando a Cristo. Yo no espero ver al hombre de pecado y buscando quién es. Estoy buscando ver a Cristo. Antes de leer ese, quiero leer otro. Estaba pensando en él hoy y digo, se me vino a la cabeza hoy, ahora antes de subir, Hebreos, capítulo 9, versículo 25. Fijaros, dice 9:25 Hebreos, dice, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que ¿qué? Que aquel día se acerca. O sea, tenía tan metido que está hablando acerca de reunirnos y no dejar de reunirnos, y la idea de incluir, la idea de que viene Cristo, y es una fuente de ánimo y de exhortación el uno al otro, sabiendo que estamos a las puertas de que venga Cristo, ¿sí? Si tú pierdes esa enseñanza en la iglesia, entonces, ¿qué motivaciones hay? Bueno, porque Dios lo manda, sí, porque le amamos, sí, pero es que viene Cristo y vamos a estar con Él. Días 37, está a la vuelta. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces queda un poquito de tiempo, piensa el autor. No está diciendo que queda un poquito de tiempo para que venga Cristo. No, está a las puertas. ¿Qué está diciendo? Os queda un poquito de sufrir. Os toca sufrir un poquito ahora, pero el que ha de venir no tardará. ¿Entendéis? No está diciendo, va a pasar un poquito de tiempo y va a venir. No. La venida de Cristo en cualquier momento, ¿sí? Pero un poquito vosotros tenéis que sufrir, pero el que viene no tardará, ¿sí? Que no malinterpretemos este versículo tampoco, ¿sí? De tal manera que nada os falte ningún don. Aquí está hablando acerca de usar nuestros dones de servicio, ¿sí? Ante la expectativa y la expectación de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando nosotros nos manifestemos con Él, nosotros entonces reinaremos con Él. Y el que haya servido con sus dones fielmente, entonces también podrá reinar con Él, ¿sí? Y todo está ligado. ¿Estamos esperando su venida? O, como me dijo una hermana hace muchos años, me dijo, es que no quiero que venga el Señor antes de que nazca mi nieta. Es muy bonito, pero es que la venida de Cristo no tiene comparación con cualquier cosa que pueda haber. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? ¿Sí? Expectación, esperando, ¿sí? Primera de Juan 2:28, y ahora, hijitos, permaneced en Él, permaneced en comunión, en obediencia, en relación buena con el Señor, para que cuando se manifieste Cristo, tengamos confianza. O sea, no lo veía como una cosa lejana, sino que seguid ahora fieles, ahora, para que cuando Él se revele,
nosotros tengamos confianza. Fijaros, desgraciadamente la 60 no lo traduce del todo bien. Lo siento, me encanta la 60, pero tengo que mostraros. Para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Suena como que te vas a, no sé, a un sitio oscuro, ¿no? En cambio, para que cuando se manifieste tengamos confianza y en su venida no seamos avergonzados por él. ¿Sí? Es la vergüenza de no haber permanecido en comunión con él. Por lo tanto, delante del Padre, él nos negará en el sentido de que no hemos servido como debiéramos. ¿Sí? Esperando y apresurando. ¿Nos ha incomodado a veces esa palabra apresurando? ¿Cómo os podéis apresurándonos? Dice, apresurándoos para la venida de Dios, del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Primero, la primera es la expectativa y la segunda es la ansia. Tengo ganas urgentes de que venga Cristo. ¿Sí? ¿Y cómo se vive? ¿Cómo se vive así? Pues teniendo presente en todo lo que hago, todo lo que digo, sirviendo mis dones, todo lo que hago, estar a mi disposición. Pues eso es tener la expectativa y tener esa urgencia, esperando el gran día de Dios que empezará con todos estos acontecimientos, ¿sí? Que van a ocurrir. Yo lo he cambiado aquí, expectantes y deseando, ¿sí? Expectantes y deseando la venida del día de Dios. Yo no quiero la muerte de ninguno. Y el final terrible para el que no cree, eso le llevó a la primera iglesia a llevar el evangelio hasta el final, hasta los fines de la tierra. Cuando nació esta falsa doctrina, me entiendo yo, ¿sí? De que Cristo reina en los cielos, nosotros ya reinamos en los cielos y estamos en la gran tribulación ahora mismo. Cuando nació esto, en el 250 se solidificó en el 500 y así entró en la sangre de la iglesia. Cuando eso ocurrió, ¿sabes lo que pasó? El movimiento evangelístico sano murió en la iglesia. Llevaban la cruz de Cristo y la espada. Así es como evangelizaba en muchos sitios. La venida debe infundirnos dos cosas, ¿sí? La expectación. ¿Tenemos expectación de su venida? ¿Sí? Es algo que está en el centro, está en ese norte, ¿no? Hay una figura creo que es de Nao o de Yadro, no lo sé, pero es una que me gusta muchísimo. Es un marinero, un abuelo, un viejo, allí, y tiene un niño, no sé si es su nieto o qué es, pero tiene arropado una manta, ¿no? No sé si tiene un timón o no. Hay uno que tiene timón, está con las manos en el timón, y otro que él está apuntando, ¿sí? Y en este caso creo que está apuntando y el niño está con su abuelo, voy a asumir, ¿no? Siempre me ha gustado eso, porque él está apuntando no sé a qué cosa. Pero esa idea de que nosotros apuntemos en nuestro norte con una expectativa, ¿no? De que viene Cristo y puede ser en cualquier momento, no busques al anticristo, no busques... Si tienes que comprar comida para que no te pille otro confinamiento, perfecto, pero no estés pensando, es para protegerme que voy a tener que pasar por la ira de Dios y por la gran tribulación, ¿no? Los apóstoles no tenían esa expectación, que ellos querían venir a Cristo. Y la otra es sobriedad, lo hemos visto. Es sobriedad, saber que vamos a rendir cuentas. Un día vamos a rendir cuentas, ¿sí? Y ya todo lo que el hombre sembrare, eso también segará en esta vida, pero también en la que viene. Porque Jesús dijo, yo vengo y voy a dar a cada uno, creyente e incrédulo, va a dar a cada uno según sus obras, ¿sí? Y así terminamos.
El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. En 1 Corintios dice, el Señor viene, que es las 3 palabras o 2 palabras, depende de cómo quieras escribirlas, Maranatha. Nuestro Señor ven o el Señor viene, ¿sí? Depende de cómo quieras traducirlo, ¿no? Esto es, en el primer siglo del cristianismo, se lo hablaban entre los creyentes, según me dicen. Se lo decían los creyentes entre ellos. ¿Eso lo encuentras tú ahora en las iglesias cristianas en todo el mundo? ¿El Señor viene? ¿Lo tienes tú en el norte de tus pensamientos? Pues que sea así sea. Señor os bendiga.